Ojo por ojo capítulo 6. Gojo estaba muy confundido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué universo? ¿Cómo es posible que estuviera besando a Utaime? Estaba, por lo poco que conservaba de su conciencia, lamentablemente borracho. Eso explicaba algunas cosas, pero no otras. Consiguió recordar que era su cumpleaños, su 30º, de hecho. No recordaba muy bien cómo había llegado a esa habitación, ni exactamente dónde estaba. Estaba tan borracho que el mundo a su alrededor daba vueltas tambaleantes, pero al menos esta vez no sentía mucho dolor. El lugar donde se encontraban era silencioso, tranquilo y oscuro, y sus ojos solo se centraban en lo que tenía delante, Utaime. Ella tenía una mano hundida en su cabello y la otra sobre su pecho desnudo. No estaba seguro de dónde había ido a parar su camisa, pero había bajado todas sus defensas en cuanto ella se había acercado a él, algo peligroso, pero no con ella, no allí. La sensación de sus dedos sobre su piel le hacía desear mucho más de ese contacto, más de esa sensación, más de ella, toda ella, para hacerla suya y solo suya. Ese deseo le dolía en el pecho. Era un anhelo por algo que él, que lo tenía casi todo, nunca había tenido en su vida. Sus labios eran suaves y tenían un sabor deliciosamente dulce. Pero era un beso tentativo, casto, un regalo que se le permitía dar por un cumpleaños que ya casi había terminado, algo destinado a ser olvidado y del que nunca más se volvería a hablar. Los besos castos no eran lo suyo. Solo sabía ir a por todas. Quería agarrarla con ambas manos, apretar ese pequeño y delicioso cuerpo contra el suyo, acariciarla y besarla por todas partes, sentirla y saborearla por completo, quería beber su aroma, escuchar los sonidos que emitía cuando le daba placer, tal vez ella diría su nombre en el fragor de la pasión, realmente esperaba que lo hiciera, y quería enterrarse dentro de ella. Tan profundo como fuera posible, la unión definitiva, no era posible sentirse más cerca de otro ser humano que eso. Pero había una voz molesta en su cabeza, por supuesto que sonaba exactamente como Nanami, gritándole una advertencia como una sirena, insistente y fuerte. Para. Lo entendía. Esta era Utaime delante de él. Uno no podía simplemente agarrar a Utaime con ambas manos, aunque quisiera hacerlo con todas sus fuerzas. Con Utaime, había que proceder con cuidado porque era como una criatura cautelosa de un bosque místico, una vez asustada, se perdía para siempre. Con Utaime, había que esperar una invitación explícita. Esto aquí, no iba a ir más allá. No podía. Joder. ¿Por qué tengo que ser razonable cuando estoy tan borracho? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por mucho que se enfadara, sabía la respuesta. Le había asustado en diciembre. Y todavía le asustaba ahora. A regañadientes, Gojo colocó su infinito en su sitio. Sus dedos dejaron su piel. Su mano dejó su cabello. Utaime lo miró, con los ojos tan brillantes y bonitos, los labios muy rojos. Fresas. Sabía a helado de fresa. Le encantaba el helado de fresa. Ella dio un paso atrás. Respiró hondo. Si se arrepentía de algo, no lo demostró. ¿Sabía siquiera lo hermosa que estaba con ese atuendo? El suéter rojo holgado insinuaba un escote de infarto. Los vaqueros negros delineaban claramente la forma de sus piernas y su culito redondo y firme. La deseaba como nunca había deseado nada antes, pero, no aquí. No ahora. Cántame, logró balbucear, aunque quería gritar. ¿Puedes? Utaime asintió. Gojo se dejó caer sobre la cama, con el mundo girando aún más que antes. Mis padres duermen justo debajo de esta habitación, susurró ella. Cantaré en voz baja, ¿de acuerdo? Padres. Sus padres. Recordó. Había ido a casa de su familia para darle un regalo. Quedarse a cenar no formaba parte de su plan, pero en cuanto puso un pie en su casa, no quiso marcharse. Todo en esa casa era armonioso y acogedor, y aunque nunca lo había experimentado personalmente, reconoció lo que veía. Los padres de Utaime se amaban, la amaban a ella y ella los amaba a ellos. Me he vuelto a emborrachar, se oyó decir. Más le valía no convertirlo en un hábito cuando estaba con ella. Cerró los ojos con fuerza, el mareo era insoportable. ¿Quieres una aspirina?, le preguntó ella. Había una sonrisa detrás de sus palabras. Una aspirina no le ayudaría con lo que más le dolía. 2.
dijo, esbozando una sonrisa forzada. Quiero 2. Ella salió de la habitación en silencio, sus pasos alejándose por las escaleras. Sentía una extraña presión detrás de los ojos, no le gustaba nada, y el mundo daba vueltas y vueltas a su alrededor, haciéndole sentir como si hubiera perdido el momento adecuado para bajarse de un tío vivo que giraba sin control. Había perdido el momento adecuado. ¿Cuántos momentos había perdido? Geto se había ido, había dejado un vacío enorme en su vida, su compañero, su amigo, había perdido el momento de hacerle entrar en razón, de hacerle permanecer en el lado correcto. Cada debilidad, cada vacilación, tantos errores, el camino que había recorrido estaba plagado de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué debería importarle ahora? Tenía sus defensas levantadas, nada podía tocarlo, nada debería tocarlo, pero el peso de sus responsabilidades se sentía demasiado pesado esa noche. Utaime regresó, vacilante y cautelosa. Por supuesto, se había dado cuenta de que podría estar jugando con fuego, dada su reputación. Bien por ella, porque cualquier otra noche en cualquier otro lugar esto habría terminado de otra manera. ¿O no? Gojo cogió la manta doblada cuidadosamente en medio de la cama y se cubrió con ella. Hacía frío en esta habitación, pero no para él, el infinito lo protegía. La manta olía ligeramente a ella. Estoy condenado, pensó. Te cantaré una nana, le susurró ella, después de darle 2 aspirinas masticables y una botella de agua, necesitas descansar. Cualquier cosa. Aceptaría cualquier cosa de ella y no había fondo para este pozo de emociones en el que había caído. Dulces sueños, Gojo. Su voz comenzó a tejer un patrón de calma relajante a su alrededor. Cada nota era un toque ligero como una pluma que disipaba cualquier preocupación. Le costó toda su fuerza de voluntad no empezar a llorar como un niño. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Utaime se despertó a la mañana siguiente con el ruido de la lluvia golpeando con fuerza las contraventanas de su ventana. El despertador eléctrico le indicó que eran las 8:34. Sentía la cabeza como si fuera a partirse en 2. Apretando los dientes, cogió la botella de agua que solía tener junto a la cama y bebió hasta eliminar el mal sabor de boca. Mierda. Gojo. Se incorporó de un salto y aguzó el oído para escuchar los ruidos de la casa. ¿Nadie se había levantado todavía? Su corazón latía a toda velocidad. Besé a Gojo. Por Dios. Era demasiado vergonzoso como se había lanzado sobre él, olvidando que ni siquiera le gustaba la mayor parte del tiempo, lo que era peor, olvidando que Kenji le había confesado que estaba profundamente enamorado de ella hacía unas semanas. Utaime se cubrió la cara con las manos. Gojo me impidió cometer un gran error. Ojalá pudiera decir con certeza que lo habría detenido a tiempo si no hubiera sido él quien volviera a ponerse a la defensiva. ¿En qué mundo era Gojo el sensato y ella la que perdía la razón? Pero la promesa de ese cuerpo, esas manos, ese poder. No servía de nada negarlo, se sentía enormemente atraída por él. Quizás siempre lo había estado, ella tenía ojos y él era guapísimo. Era injusto comparar a un ser humano normal con alguien como Gojo Satoru. ¿Quién? Y ese era quizás el mayor problema, era diferente del Gojo Satoru al que había llegado a odiar durante sus días de colegio, la versión actual no era insoportablemente arrogante, no carecía de moral y, aparentemente, se preocupaba por las consecuencias de sus actos. Incluso cuando estaba borracho. Mierda. Utaime sacó las piernas de la cama y se olisqueó, apenas aceptable, pero ducharse mientras Gojo estaba en la casa parecía, ¿peligroso? ¡Qué tontería!, se reprendió a sí misma. ¿Acaso creía que él se materializaría en la ducha con ella? En lugar de eso, se lavó con una toalla, con un oído atento al techo para comprobar si él ya se había levantado. ¿Qué le diría? ¿Podría rogarle que no le contara a nadie lo que había pasado? Como si nunca hubiera hablado del santuario. No parecía que fuera lo mismo, un beso aberrante y un antepasado lunático furioso que había estado a punto de matarlo, pero tenía que hacerle entender que había sido un error, que no significaba nada, que no estaba interesada en él. No dejaba de repetírselo en su cabeza como un mantra una vez que salió de su habitación. Pero solo su madre estaba despierta, preparando en silencio el desayuno en la cocina. Una sopa de miso shihimi, el mejor remedio contra la resaca. Buenos días, Oka-chan. Utaime se acercó a ella junto a la cocina,
Le rodeó la cintura con un brazo y se inclinó sobre el líquido burbujeante para inhalar su acidez salada. Espero que tu cabeza no se sienta ni remotamente como la mía. Su madre se rió y le lanzó una mirada cariñosa desde un lado. Solo tomé una pequeña copa de sake. Sé que hay que esconder las copas y los vasos al principio de una noche de juegos si no quieres sufrir las consecuencias. No estoy segura de que veamos a tu padre antes de la hora de comer. Los ojos de Utaime se posaron en el enorme ramo de flores de gojo. Era tan grande que ocupaba la mitad del espacio de la cocina. Le invité a venir al béisbol conmigo, recordó Utaime con un cosquilleo en el estómago. Tengo que asegurarme de que entiende que es solo como compañeros de trabajo. Los hombres y las mujeres van juntos a eventos deportivos todo el tiempo y eso no significa nada. ¿Gojo-san está interesado en ti? Utaime se estremeció. La dirección de sus pensamientos había sido demasiado obvia. Esas flores no parecían excesivamente colegiales. ¿Estaba Gojo realmente interesado en ella o solo seguía el impulso de un cazador? Se planteó la pregunta de cuál de las dos opciones le resultaría más fácil de manejar. «¿Parece simpático?», añadió su madre con tono interrogativo. Utaime resopló. «¿Gojo, simpático?». Ese no era un adjetivo que esperara oír en relación con su nombre de boca de sus padres. Pero, en efecto, era difícil encontrarle defectos a su comportamiento de la noche anterior. Aparte del hecho de que irrumpir en la casa de alguien sin haber sido invitado era totalmente inaceptable. Y que la cortesía dictaba que debería haber dejado ganar a sus anfitriones de vez en cuando. Se comportó de la mejor manera posible, no siempre es así, suspiró. Sabes que a tu padre le costaría mucho aceptar que te relacionaras con esa familia. No nos relacionamos, se defendió Utaime con vehemencia. Quizás con demasiada vehemencia. Solo nos besamos. No es gran cosa. Pero sé que lo aceptaría a regañadientes. ¿Qué? Mamá, ¿qué estás diciendo? Estás completamente equivocada. Gojo Satoru él es. Vi cómo te miraba, dijo su madre mientras le servía un poco de sopa en su tazón favorito. ¿Es más joven que tú? No importa, madre, refunfuñó Utaime. Me parece que te iría bien con un hombre más joven que necesita a alguien firme y estable que lo mantenga a raya. Ya estoy saliendo con alguien, soltó Utaime. Oh, no, no quería decírselo. Acababa de empezar a salir con Kenji y aún no sabía muy bien qué sentir al respecto. Su madre la miró con las cejas arqueadas. Ah, ¿sí? Me alegro de oírlo. Entonces deberías haber traído a esa persona aquí y haber dejado fuera al señor Gojo. Él no es un brujo. Utaime comenzó a llevarse la cuchara a la boca con demasiada rapidez, sintiendo que le ardían las orejas. Su madre suspiró. Utaime ya había tenido esa conversación antes, y no solo con su madre. La mayoría de los brujos, incluida Soko, opinaban que las relaciones entre brujos y personas que no lo eran no podían funcionar. A los chamanes no se les permitía hablar de los secretos de la sociedad Yujutsu a quienes no formaban parte de ella. En resumen, los no brujos debían permanecer ignorantes sobre el mundo de las maldiciones. Es cierto que ocultar este tipo de secretos a la pareja no era precisamente una buena base para una relación de confianza. Pero ella prefería a los hombres ignorantes, siempre lo había hecho. El mundo del Yujutsu era un lugar aterrador. Si se esforzaba mucho, podía olvidar temporalmente su existencia cuando estaba con un humano normal. Podrías haberlo traído fácilmente. Parecemos una familia completamente normal, dijo su madre, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Cuando Utaime levantó la vista, ni siquiera pudo ver el rostro de su madre debido a todas las flores. ¿A qué se dedica? Trabaja en hostelería, murmuró Utaime. Su madre volvió a suspirar. Esa conversación ya la habían tenido antes. No te conformes siempre con hombres que son inferiores a ti. Necesitas a alguien que te desafíe, Uta. ¿Qué te apetece para comer? Cambió de tema su madre de repente. ¿Un addon? Sí, por favor, respondió Utaime con una sonrisa agradecida. Ayer había cumplido 30 años. Por mucho que quisiera a su madre, a veces le resultaba un poco difícil aceptar los consejos bien intencionados de sus padres en lugar de decirles que se metieran en sus propios asuntos. Dejó esta nota, dijo su madre, sacando un trozo de papel del bolsillo de su delantal.
¿Una nota? Su madre empujó un trozo de papel doblado por la mesa. La letra era audaz y enérgica, no le costó adivinar de quién era. Estimado señor, estimada señora, leyó el saludo formal. No hay forma de expresar mi gratitud por la cálida hospitalidad de anoche. Son verdaderamente afortunados en la vida. Les deseo salud y felicidad, sinceramente, Gojo Satoru. ¿Gojo, ya se había marchado? ¿Cuándo? Ella le había cantado hasta que su respiración se volvió profunda y regular y sus rasgos se relajaron, dejándolo con un aspecto desprevenido y muy joven. Ella había deseado fervientemente que él tuviera una buena noche de descanso. Sí, tragó saliva y empujó la carta hacia él por la mesa. Te dije que se comportó de maravilla. ¿No sabe lo que pasó? No, Utai me negó con la cabeza. No lo sabe. Y deseaba que siguiera siendo así. La enemistad de Gojo con su propia familia ya era bastante grave, y tenía la sensación de que no le gustaría enterarse de que un tío suyo se había entrometido en los asuntos de su familia hacía una década. Debería sentirse aliviada de que él ya no estuviera allí, porque así no tendría que mantener una conversación incómoda con él. Pero, se sentía, decepcionada, de alguna manera. ¿Volvería a desaparecer de la faz de la tierra? No es que esperara que él se pusiera en contacto con ella después de lo que había pasado en el santuario de su familia. No. No, eso era precisamente lo que esperaba. Quizás para él era normal que casi lo mataran, pero para ella no. Por supuesto, alguien como Gojo Satoru no podía entender que ella hubiera estado muy preocupada por él después de eso. Ni siquiera tengo su número. ¿Él tiene el mío? Después de pensar durante horas qué hacer, finalmente llamó a Nanami desde el tren de vuelta a Kioto, sintiéndose enfadada y tonta a la vez. ¿Sí, Utaime-senpai? ¿Hay algún problema? Es domingo y estoy descansando. No pudo evitar sonreír ante este preámbulo. Hola, Nanami. ¿Soko me ha dicho que te lesionaste? ¿Te encuentras mejor? Una breve pausa. Sí, gracias por preguntar, respondió él con cierta rigidez. Me estoy recuperando bien, pero solo gracias a la oportuna aparición de Gojo. No estoy seguro de que hubiera salido con vida sin él. Ah, carraspeo. No esperaba que el nombre de Gojo saliera a relucir tan rápido. ¿Sabes? ¿Sabes dónde está Gojo ahora mismo? Sí, está en una misión, respondió Nanami inmediatamente. ¿Una misión? ¿En su estado? Lo llamaron anoche, después de medianoche. Una emergencia. ¿Qué? Exclamó ella. ¿Anoche? Pero, no estaba en condiciones de luchar. Un asunto de grado especial, suspiró Nanami. Últimamente parecen multiplicarse, nunca habíamos tenido tantos antes. Utaime se mordió el labio. Mal. Muy mal. Durante todo el día, hasta que salió de casa de sus padres, había dejado que su enfado creciera, pensando que Gojo se había ido a casa sin siquiera despedirse de ella. Pero, ¿una misión? ¿Hay alguien con él? No, Utaime-senpai, a Gojo siempre lo envían solo, a menos que sea con fines educativos. Y este no es el caso. ¿Hay alguna razón por la que lo preguntas? ¿Una razón? Bueno, yo tengo que preguntarle algo. Sobre el evento de buena voluntad de la escuela hermana. ¿En domingo? Nanami parecía disgustada. Ah, no tiene su número, ¿verdad? Pero no puedes llamarlo mientras está trabajando, podría distraerlo. Claro, claro, asintió con vehemencia. ¿Por qué? ¿Por qué podría distraerlo? ¿Sacaría un teléfono que suena mientras lucha contra una maldición? Esperaré a que vuelva. Pero, ¿cómo sabré cuándo vuelve? ¿Sabes cuándo, aproximadamente? No, respondió Nanami secamente. Un exorcismo de grado especial puede llevar hasta un día o más, dependiendo de lo versado que esté el maldito en técnicas evasivas. Pero claro, tú ya lo sabes, senpai. Que disfrutes del resto del fin de semana. Te enviaré su número por mensaje. Adiós. Utaime miró fijamente su teléfono y la cadena de números que apareció en él cuando Nanami cumplió su promesa. ¿Debería llamar a Soko a continuación? ¿Sabría ella más? Probablemente no, a menos que Gojo estuviera tendido en su morgue. ¿Estaba siendo tonta? Sí. No. Sí. Gojo no era como los demás brujos,
¿verdad? Podía luchar contra maldiciones de grado especial incluso con solo la mitad de sus poderes, ¿no? Entonces, ¿por qué no podía quitarse de la cabeza la imagen de él sangrando por todo el suelo del santuario? Poco antes de medianoche, tras intentar dormir sin éxito, le envió un mensaje. Soy Utaime. Gojo, ¿estás bien? He oído que te han enviado a una misión difícil. No, eso no era lo adecuado. Cambió el mensaje por, soy Utaime. ¿Me llamas cuando vuelvas? No. Eso tampoco era lo adecuado. Optó por lo siguiente, hola, soy Utaime. ¿Deberíamos hablar del evento de buena voluntad de las escuelas hermanas? Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Quizás hola, Gojo, yo, Utaime, conseguí tu número gracias a Nanami. ¿Puedes ponerte en contacto conmigo? Tenemos que hablar. Al final, borró el mensaje sin enviarlo. ¿Necesitaban hablar? ¿Sobre qué? ¿Las flores? ¿Los besos en el ático de sus padres? ¿Que él no la hubiera contactado en 72 días? No. No necesitaban hablar. Su vida estaba perfectamente bien lejos, muy lejos de él. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Al día siguiente, fue al colegio sintiéndose apática e irritada. Sus alumnos, percibiendo su estado de ánimo, la trataban con mucho cuidado, como si fuera de porcelana. La lluvia del día anterior había borrado la serena belleza de la ciudad cubierta de nieve, dejando todo con un aspecto cansado y sucio. A la hora del almuerzo, llevó las cartas que tenía en su escritorio a la oficina de correos, olvidándose el paraguas, y volvió pareciendo un caniche mojado. Su cita con Kenji esa noche era para cenar temprano porque él tenía que trabajar en el turno de noche. La llevó a un restaurante coreano de pollo frito que olía ligeramente a aceite de fritura viejo. ¿No has tenido un buen día?, le preguntó, frunciendo el ceño al ver que apenas había tocado la comida. Había picado un poco de alita de pollo, pero no tenía apetito. Las luces que parpadeaban levemente la desorientaban y le daban mareos. La verdad es que no, suspiró. Sabía que esa noche no era buena compañía. Lo sentía mucho. Quizás era el síndrome premenstrual, se sentía un poco hinchada y le picaba la piel. ¿Problemas con los alumnos?, le preguntó Kenji con una sonrisa. Sus ojos marrones oscuros se veían ligeramente agrandados detrás de las gafas, lo que le daba un aspecto de búho. Solo las llevaba cuando no estaba trabajando y se ponía lentillas durante sus turnos, aunque le había dicho que no le gustaba mucho llevarlas. Me temo que simplemente no estoy de buen humor, intentó sonreír. Mis alumnos son un encanto, no es culpa suya. ¿Qué dijiste que enseñabas en esa extraña escuela? Utaime se sentó un poco más erguida. ¿No era demasiado pronto en su relación para que Kenji empezara a preguntarle sobre eso? La Escuela Técnica Metropolitana de Kioto es una escuela para superdotados, volvió a intentar sonreír. Preparamos a nuestros alumnos de forma óptima para la vida. ¿Es un instituto que se llama colegio? Kenji cogió un trozo de pollo de su plato y se lo metió en la boca. Es, ambas cosas, asintió ella, observándolo masticar. ¿Entonces son niños increíblemente ricos? No, esto definitivamente no era bueno. Ella sabía qué decir cuando los no magos comenzaban a hacer preguntas, pero siempre significaba problemas. No, no necesariamente. Tenemos becas para niños superdotados sin recursos económicos. He intentado encontrar información sobre el proceso de selección, pero no hay nada en Internet. Absolutamente nada. Tenemos cazatalentos, la sonrisa forzada de Utaime comenzó a dolerle. Lo seleccionamos cuidadosamente. ¿Estás segura de que todo es legal? Kenji la miró con mal humor. Por supuesto, Kenji, dijo ella, dejando de sonreír. Pero es una escuela tan pequeña que no podemos publicitarla demasiado. ¿Y ese otro tipo? El del pelo blanco alborotado y las gafas oscuras. ¿Dijiste que también era profesor? Oh, no. Hacer preguntas sobre su trabajo era una cosa, pero hacer preguntas sobre otros hechiceros de Yujutsu, si la sociedad se enteraba, enviarían a un agente a hablar con ella. Esto podría ponerse incómodo. Sí, es profesor, pero trabaja en Tokio. Es nuestra escuela hermana. Creo que no deberías trabajar en un lugar que emplea a gente como él. ¿Gente como él?
¿A qué te refieres? Lo vi el sábado. ¿Qué? Estaba a punto de levantarse de la silla cuando logró controlarse y volvió a sentarse. Vino desde Tokio para verte en tu cumpleaños. ¿Viste a Gojo? ¿Dónde? En el bar, respondió Kenji frunciendo el ceño. Solo un momento. Supongo que te estaba buscando. Sé que estabas con él más tarde cuando llamé. No soy tonto. Vale, respiró hondo. Espera un momento. ¿Me llamaste para comprobar si estaba con Gojo? Sí, Kenji la miró con los ojos entrecerrados. Y tú mentiste. Me dijiste que solo era la radio. Es cierto. No debería haberlo hecho. Y si te digo que vino a casa de mis padres y que le besé, pensarás lo peor de mí. Quizás con razón. Pero Gojo y yo. ¿Hay algo muy sospechoso en él? Kenji se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son esas personas vestidas de negro que lo siguen a todas partes? ¿Gente vestida de negro siguiéndolo? Aparte de verlos brevemente en el bar aquella noche, ella nunca había visto a gente vestida de negro. No estaban en el santuario, pero teniendo en cuenta lo que ella sabía, tenían que ser empleados del clan Gojo. ¿Guardaespaldas, tal vez? No estoy segura. ¿Los has vuelto a ver? ¿Por qué? ¿Es importante? Kenji parecía enfadado ahora. Está intentando intimidarme, pero tengo el cinturón negro en karate. Ella jadeó. No te metas en una pelea con Gojo, Kenji. Va, no le tengo miedo. Puede que sea alto, pero no tiene músculos. La cantidad de energía maldita descontrolada que emanaba de él de repente fue como un puñetazo en el estómago ya revuelto de Utaime. Para allá, Kenji, le instó ella. Cálmate. Gojo es un compañero de trabajo. Ya te lo he dicho. Oh, vamos, se burló él. ¿Crees que soy estúpido porque no fui a la universidad? No lo soy. No quieres intimar conmigo, te pones rígida cuando quiero besarte y ni siquiera me he atrevido a mencionar nada parecido a la segunda base. ¿Eh? Pero solo llevamos saliendo. 3 semanas completas, Kenji dio un golpe con la mano en su plato, haciéndolo vibrar peligrosamente. Soy un hombre, no solo quiero darte la mano para siempre. Me gustaría terminar esta conversación aquí. Utaime mantuvo la voz muy tranquila, era un viejo reflejo y la mejor defensa contra las maldiciones y los hombres irritados. Me voy a casa, no me encuentro bien. Sí, está bien, respiró hondo, pero su energía maldita solo aumentó en potencia. Llámame cuando estés lista para comprometerte. No vengas más al bar hasta que lo estés. ¿Estás rompiendo conmigo? Utaime estaba atónita. ¿Cómo habían pasado de una cita para cenar temprano a esto en tan poco tiempo? ¿Romper? Se rió con sarcasmo. ¿Cómo va a funcionar eso si nunca hemos estado juntos, eh? Piensa en no enviar señales equivocadas la próxima vez, Utaime. Eso me facilitaría mucho la vida. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Era una tontería llorar por una pelea como esta, pero lloró mucho el lunes por la noche, varias veces el martes mientras se escondía en el baño, de repente, el miércoles durante la clase de matemáticas. Les dijo a sus preocupados alumnos que el gato de su vecino había muerto. Kenji no llamó ni envió mensajes. Por un lado, Utaime se sentía atormentada por la necesidad de disculparse con él. Había creado un gran lío al dejar que Gojo se acercara demasiado. Se sentía mal por haber mentido. Kenji se merecía algo mejor, siempre había sido tan amable y se alegraba de verla en el bar. Tenían buenas conversaciones, ¿no? Él la hacía sentir normal. Por otro lado, le enfadaba lo mucho que le había dolido su pelea en ese horrible restaurante de pollo. Se sentía como un pedazo de basura, lo cual era típico. Cuando algo salía mal, siempre se echaba toda la culpa a sí misma. ¿Pero en serio? ¿Debería llamarlo cuando estuviera lista para comprometerse? Ella había estado lista, pero necesitaba una conexión emocional genuina con alguien antes de sentirse cómoda para intimar. ¿Era eso un delito? Acostarse con un hombre no era lo mismo que comprometerse. Así que no lo llamaría y él podía irse al infierno. El jueves por la tarde, tomó el tren bala a Tokio para reunirse con Soko a las 5. Mientras observaba el paisaje pasar rápidamente por la ventana del tren, Utaime se concentró en recuperar su equilibrio interior. Se trata de problemas femeninos,
Le había espetado a Gakuganji cuando él le pidió una explicación de por qué tenía que tomarse unos días libres. Él también podía irse al infierno. ¿Cómo está tu novio no brujo? Fue la primera pregunta de Soko tras su entusiasta saludo. No se habían visto en persona desde hacía varios meses, lo cual no era inusual, dada la apretada agenda de la doctora, pero al verla en persona, Utaime se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos a su amiga. Hay un pequeño problema, admitió mientras se sentaban en la pequeña mesa con el elegante mantel blanco. Él quiere acostarse conmigo. Y eso es un problema, ¿por qué? ¿Tiene el pene pequeño? Soko. Soko se rió a carcajadas antes de que un ataque de tos la detuviera. Había sugerido que se reunieran en una cafetería de moda con los pasteles más ridículamente caros. Estaba llena de gente guapa, elegante y probablemente rica que tenía tiempo para ir a comer pasteles caros a media tarde. Él dice que nunca me comprometí y que lo mantuve a distancia, explicó Utaime después de decirle al camarero alto y bien formado qué tipo de café quería, simplemente señalando algo que le pareció interesante porque, en realidad, ¿cómo iba a saber ella lo que significaban todas esas cosas? Ese es tu estilo. A algunos hombres les gusta, observó Soko con naturalidad. A diferencia de Utaime, Soko era agresiva en su búsqueda de aventuras sexuales, probando diferentes parejas en diferentes constelaciones todo el tiempo. Le rompían el corazón al menos 3 veces al mes, pero se recuperaba con la misma rapidez porque nada le afectaba. Ese no, dijo Utaime con tristeza. Él rompió conmigo. Volverá arrastrándose, dijo Soko con un gesto desdeñoso de la mano. Parece que solo está un poco impaciente por ver lo que escondes debajo de esa falda tan recatada. Utaime se sonrojó profundamente y rápidamente se cubrió el rostro con las manos. Me parece que aprendió de niño que las rabietas le permiten conseguir lo que quiere más rápido. ¿Cuándo rompió contigo? El lunes. Entonces puedes esperar que te llame hoy, dijo Soko y la sacó de la silla para ir a elegir un trozo de tarta de la vitrina. Quizás haya otro problema, admitió Utaime en voz baja una vez que se sentaron de nuevo. Sus cafés especiales les esperaban en la mesa. El de ella tenía 1 tonelada de nata. ¿Estás embarazada? Soko, dijo Utaime riendo. No, es que, me hizo preguntas. Soko suspiró dramáticamente. Estoy teniendo un déjà vu. Normalmente no se ponen tan curiosos tan rápido, se defendió Utaime. Me preguntó por la escuela. Y le diste las respuestas estándar, espero. Sí, por supuesto. Pero también me preguntó por Gojo. Perdona, ¿qué? ¿Gojo? SHHH, Utaime se llevó un dedo a los labios. ¿Se conocen? Esto se está poniendo interesante, Soko se metió un enorme trozo de tarta en la boca. Ya lo pillo. Estoy en lo cierto al suponer que tu no hechicero se impacientó por meterse bajo tus faldas porque se siente amenazado por un hechicero alto, guapísimo, increíblemente rico e increíblemente loco que no para de hablar de ti. Utaime solo suspiró. Se sentía muy desgraciada. Pensaba que lo odiabas, observó Soko. Siempre has evitado a Gojo como los gatos evitan el agua. Sí, Utaime volvió a suspirar. Lo sé. ¿Os habéis estado viendo en secreto? Preguntó Soko con los ojos cansados y redondos por la repentina sospecha. No me ocultarías algo tan importante como eso a mí, tu mejor amiga, ¿verdad? No es eso. Supongo que es complicado. Oh. Cuéntamelo todo, jadeó Soko. Y Utaime lo hizo, con cuidado de no revelar nada sobre la implicación de la familia Gojo, el santuario, ni sobre el beso que le había dado a cierta persona alta, guapa, increíblemente rica e increíblemente loca hacía solo unos días. Lo que dio lugar a la historia más extraña y sin sentido que jamás le había contado a nadie. Oh, cariño, ¿estás preocupada por él? Dijo Soko con voz melosa. No lo he visto últimamente, pero solo le envían a misiones ultrapeligrosas. Es intocable. Puede curarse a sí mismo a menos que alguien le corte la cabeza. Y tal vez incluso entonces, quién sabe. ¿No crees que es un poco injusto? La forma en que lo utilizan. ¿Injusto? Se rió Soko. Si quieres hablar de injusticia, entonces culpa al universo por hacerlo tan fuerte.
¿Por qué no íbamos a usar nuestra mejor arma tanto como podamos? Es humano, espetó Utaime. Apenas, se rió Soko. Entonces, de repente, se puso seria. No estás enamorada de él, ¿verdad? Utaime se quedó sin aliento. ¿Enamorada? No lo estaba. Oh sí. Ni hablar. No, solo me preocupo por él, murmuró. No se lo digas. Ya está demasiado creído. No quiero ver lo engreído que se pone cuando descubra que tú, precisamente tú, también has caído rendida a sus pies. Lo sé, dijo Utaime mientras miraba los tristes restos de su pastel, que antes era tan bonito, lo había pinchado repetidamente con el tenedor sin darse cuenta. Pero ese no es el problema. El problema es Kenji, que cree que puede enfrentarse a Gojo. Asegúrate de invitarme al espectáculo y diles que se quiten las camisetas. Lo digo en serio, Soko. Kenji saldrá herido. Bien, entonces podrás usar tus manos bondadosas para curarlo después. O, si cambias de opinión, déjalo desangrarse en una zanja y ven a celebrarlo conmigo. No pierdas el tiempo con alguien que no te aprecia, ¿de acuerdo? Y recuerda buscar señales de alerta, como te enseñé. Normalmente es un chico muy agradable, lo llamaré hoy. Utaime sonrió un poco a su amiga. Le parecía la decisión correcta. Como mínimo, deberíamos hablar un poco más. Solo tendré que asegurarme de que deje de hacer preguntas sobre la sociedad. Comieron más, tomaron más café de lujo y charlaron sobre esto y aquello y esto, hasta que el corazón de Utaime se sintió ligero por primera vez en toda la semana. Por desgracia, tenía que coger un tren a las 8:30 y su despedida llegó demasiado rápido. Un último consejo, querida Utaime, dijo Soko frente a la estación de metro. Parecía muy seria. Conozco a Gojo desde hace muchos años. Respiró hondo. Es mi amigo, pero, sinceramente, a veces me da miedo. Debería ser suficiente advertencia que Geto era quien lo mantenía cuerdo antes de perder completamente la cabeza. No es fácil de apreciar, pero hay mucha oscuridad en Gojo, mucha, y a veces no sé. Eres demasiado buena persona, Utaime. No quiero que te hagan daño. Sí, Utaime sonrió a Soko, conmovida por su preocupación. Lo sé, Soko. No tienes por qué preocuparte, no tengo intención de volver a verlo pronto. Estaba a punto de llegar a su apartamento en Kioto cuando recibió un mensaje de Kenji. Siento lo de la pelea. ¿Podemos vernos? Te echo de menos. Utaime sonrió al leer el mensaje. ¿Por qué se sentía como si hubiera ganado? ¿Era mala persona? ¿Señorita Yori? La sorpresa de que la llamaran desde las sombras de la entrada de una casa la hizo sobresaltarse tan violentamente que se le cayó el teléfono de la mano y golpeó el pavimento con un ruido desagradable. Hechiceros. Varios. La luz de la farola era tenue, pero suficiente para revelar que vestían ropa oscura. ¿Agentes que venían a investigar su conexión con un no hechicero? ¿A estas horas de la noche? ¿Quiénes son ustedes? Adoptó una postura defensiva. Por favor, no oponga resistencia, dijo el que iba delante. Solo tenemos que hacerle unas preguntas. Claro, Utaime se obligó a calmarse. Claro, repitió. ¿Seguro que no tardarán mucho? Eso depende, dijo el líder de forma inquietante. Fin del capítulo 6.